Dice la palabra del Señor: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué de qué? Y si alguno de vosotros dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quiero saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otros caminos, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta, ¿verdad? La fe sin obra está muerta, dice el Señor en su palabra, en Santiago. Vemos aquí en el primer versículo, en el 14, Santiago, hermano de Jesús, comienza con una pregunta, yo diría, un poco polémica. Comienza y dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Nos pregunta, ¿verdad? Pero analizando y viendo en otro pasaje, en Gálatas 2:16, Pablo nos dice en Gálatas 2:16, sabiendo de que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe, sino por la fe de Jesucristo. Era como que suena un poco polémico. Por un lado, la salvación no es por obra, y luego acá vemos que también es por la fe. Pero no quisiera entrar en este tema, eso lo dejo en todo caso para que ustedes lo analicen. Más bien me voy a centrar en continuar con los demás versículos, porque ya no estamos viviendo bajo la ley, sino por la gracia, ¿verdad? Pero sí, pienso que muchos actúan para vanagloriarse, para alimentar su ego. Muchos lo hacen. Ellos piensan que haciendo buenas obras, solamente buenas obras, ayudando, dando, ya son salvos. Ellos creen que ya tienen la vida eterna, aunque no tengan a Cristo en su corazón. Pero vemos y sabemos que tú y yo que no es así. Al menos yo particularmente pienso que la fe debe ir de la mano con las obras.
La fe genuina en Cristo no solamente se predica, sino que se hace. Yo veo que muchos predican, hablan, exaltan al Señor de una forma muy elocuente, se exaltan, muy metidos con el Señor. Muy bonito. Pero no hacen la obra del Señor. No sirven al Señor. Pero el Señor nos manda que hacer la obra. Ir al enfermo, ir al necesitado. Y eso lo podemos ver porque Jesús mismo lo hizo. Podemos verlo en Mateo 25:35. Jesús le decía a sus discípulos, le decía, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y entonces los discípulos le decían, pero Señor, ¿en qué momento? ¿Cuándo nosotros hicimos esto contigo? Si tú no estabas allí. Y Jesús les responde, ¿por cuánto lo hiciste? A uno de mis hijitos, a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, vemos aquí que Él está demostrando, vemos el amor de Jesús. El amor de Jesús nos lleva a la acción inmediata. Vemos que la fe sin obra es muerta. Nosotros como siervos del Señor tenemos que tener, yo diría, empatía. ¿Qué es empatía? Es percibir, es compartir, es comprender lo que el otro puede sentir en ese momento y ayudarlo como lo hacía Jesús, ¿verdad? Él daba ejemplo y nosotros estamos llamados a eso. No solamente creer por fe, sino que ir y hacer. El caso de hacer discípulos, muchos les encantan predicar, compartir, pero ir a evangelizar, ir al campo donde las papas queman. Muchos no les gustan compartir, se les hace duro, pero es allí en el lugar donde se demuestra realmente la fe. Cuánto amo yo a mi Señor, cuánto yo le sirvo al Señor. Aquí nos da un ejemplo también sobre Abraham, nuestro padre de la fe. Abraham, cuando Dios le pidió en sacrificio o holocausto a su hijo Isaac, dice que él obedeció a pesar de lo que él le pedía a Dios. Era su único hijo, a quien amaba, no tenía nada más precioso. Pero el Señor se lo pide. Sabemos lo que le costó a él. Él tuvo que esperar 25 años, ¿sí? Después de la promesa, para que él pudiera ver a su hijo. Y luego le piden, dámelo en sacrificio. Es algo terrible, algo tremendo. Yo creo que nosotros, como padres, al menos yo no lo haría, sacrificar a mi hijo. Es difícil, ¿verdad? Muy difícil. Pero ahí se demuestra la fe. Él no rehusó entregar a su hijo en holocausto. Y cuando iban por el camino, ya había llevado a Isaac. Entonces Isaac le pregunta a papá, dime dónde está el cordero para el holocausto. Había sido una pregunta, o sea, se había sentido tan mal de pronto Abraham, ¿verdad? Al saber que el cordero en ese momento era él. Pero él le dice, Dios proveerá. Dios proveerá. Era tal su fe que cuando llevó a su hijo al sacrificio, dijo, él iba con 2 criados, ¿no? Y le dijo a sus criados, esperen aquí, iremos hasta allí, hasta ese monte,
y volveremos a ustedes. Es decir, él ya estaba pensando, estaba creyendo, estaba confiando en el Señor. Iremos allá, adoraremos al Señor, haremos sacrificio y vamos a regresar. No dijo regreso, vamos a regresar. Maravilloso, ¿verdad? Tremenda fe. Y sobre esto es la acción, o sea, la acción es que él tomó la decisión de hacerlo, elevó su cuchillo e iba a sacrificar, porque él confiaba y sabía de que, bueno, si tal vez no era allí en Isaac, pero ya el Señor le había prometido a él. Pero de una u otra forma se iba a cumplir la promesa del Señor. Él confiadamente lo iba a hacer. Entonces el Señor dice, detente, no lo hagas, detente, no lo hagas. Dios mismo le dijo, tú tuviste fe, me lo demostraste a mí y a ti mismo te demostraste. Pusiste la fe por obra porque no lo usaste entregarme lo más preciado que tú tenías, sino que me lo diste. Entonces, tremendo, ¿verdad? Puso la fe por obra. La fe provoca obras. La fe se perfeccionó por las obras. La fe de Abraham fue contada, dice la palabra de Dios, por justicia. Y fue llamado hijo de Dios. Tremendo, ¿verdad? Luego nos pone otro ejemplo vemos en Rahab, la ramera o la prostituta. Vemos que cuando Josué envió a dos espías para la toma de Jericó, dice que allí se encontraron con Rahab, que era una prostituta, en su casa. Dice que ella los escondió a ellos. Cuando el rey de Jericó se enteró de que estaban allí unos espías, mandó a la casa de ella a tomar los prisioneros para matarlos. Pero ella los escondió y los envió por otros caminos. Esto está en Josué 2, 9 al 11. Y ella creyó en el Señor, porque ella había oído. Y le dijo a los espías, sé que Jehová les ha dado esta tierra. Hemos oído todas sus obras y que vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Tremendo, ¿no? O sea, ella creyó, tuvo fe y comenzó a actuar. Automáticamente la fe lo puso en obras. Aquí vemos que a Dios no le interesa lo que tú y yo éramos en los tiempos pasados. No le interesa. Le interesa sí lo que tú y yo hacemos por la fe. Lo que hacemos por amor a Él. Entregar también nuestro tiempo, sacrificarse, entregarlo todo. No esperando nada a cambio, por amor a Él. Así como Él entregó su vida por amor a nosotros y nos libertó, murió en la cruz y su sangre fue derramada por limpiarnos, por restaurarnos, por hacernos justo delante del Padre. Él no escatimó nada. Aprendamos de Él. La fe y las obras tienen que ir de la mano. Van de la mano. Como lo hizo, como vemos estos ejemplos de Abraham y de Rahab. La pregunta es, ¿cómo está tu fe? ¿Y cómo están tus obras? ¿Estás permitiendo que la fe que tú dices tener, la estás poniendo por obra, estás haciendo? Porque si lo estás haciendo individualmente, entonces hay que tener cuidado.
porque las dos deben ir juntas. Porque las obras de un verdadero creyente, dice que son la evidencia de un resultado verdadero de fe que es en Cristo Jesús. Amén, familia. Hasta aquí este mensaje.